pues que siempre está tramitando este espacio, está al pendiente pues de estas pláticas, y todo surgió con una y ya llevamos 4 y por lo que veo vamos a seguir, y nosotros encantados de estar aquí. Aparte que somos vecinos de aquí de esta alcaldía, somos vecinos, entonces para nosotros es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, así como recordando rápidamente, perdón por lo que voy a decir, a lo mejor a alguien no le gusta, pero bueno, lo tengo que mencionar. Recuerdo mucho la campaña de José Vasconcelos, no la viví, obviamente fue en el 29, no soy tan viejo, no la viví, pero bueno, la historia nos dice que José Vasconcelos hacía su campaña regalando libros, ¿sí? Entonces los mítines donde él estaba siempre regalaba libros, mientras que otros candidatos pues regalaban que si la playera, o bueno, en este tiempo no había playeras, pero regalaban anegas de maíz, regalaban frijol, etcétera, pero Vasconcelos regalaba libros. Entonces algunos lo criticaron, dijeron, ¿para qué regalas libros? La gente lo que tiene es hambre, ¿sí? Y la gente no sabe leer, entonces ¿para qué le regalas libros? Entonces fue muy criticado Vasconcelos en ese tiempo por ello, pero yo creo que no puede haber mejor regalo, mejor amigo para nosotros. Yo creo que cada uno de estos libros se convierte en un amigo para nosotros. No nos están regalando libros nada más, sino amigos, compañeros. Porque cada vez que los abramos, y vaya que hay títulos ahí, los estuve revisando ahorita los títulos, están excelentes. La sombra del caudillo, por ejemplo, de Martín Luis Guzmán, que cuando se hizo película fue prohibida en México. Vi Octavio Paz, El laberinto de la soledad, que hace toda una descripción de la personalidad del mexicano. Vi varios libros allí excelentes. Entonces, imagínense lo que nos están obsequiando. Entonces, nosotros vamos a muchos lugares a dar conferencias, nos invitan, no solo aquí en la ciudad, sino en provincia, en el extranjero, y siempre nos tratan amablemente, la verdad es que siempre nos han tratado muy bien, pero este es el único espacio donde obsequian libros. Es el único espacio, en ninguno lo han hecho. Y siempre que hemos venido, el licenciado Manuel, siempre junto con su equipo, sus colaboradores, obsequia estos amigos, porque son nuestros amigos los libros. Entonces, Manuel, muchas gracias, de veras, muchas gracias. Muy buen detalle el tuyo, gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar, 157 aniversario del triunfo de la República sobre el imperio de Maximiliano. Es un poco complicado el tema por esto, porque a ver, ¿en qué momento triunfó la República? Uno pudiera decir, se triunfa en mayo, el 15 de mayo del 67, cuando Maximiliano entrega su espada, que hay mucha divergencia ahí, si se le entregó a Sóstenes Rocha, se le entregó a Ramón Corona o se le entregó a Mariano Escobedo. Pero la cuestión es que ahí en el Cerro de las Campanas, ahí se rindió Maximiliano y pudiéramos decir es el triunfo, ¿sí? O pudiéramos decir que el triunfo es justo el fusilamiento de Maximiliano, que es como donde más se va la gente y que se conmemoró, bueno, se recordó el día de ayer. Ayer cumplió 157 años de fusilado Maximiliano Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas. Pero hace un momento nos comentaba el licenciado y tiene toda la razón. Faltaba una batalla. Pero como ya se ganó Querétaro, ya se rindió Maximiliano, ya lo juzgamos, ya lo fusilamos, ya se acabó. No, faltaba una batalla todavía por pelearse. Y esa batalla fue la batalla de la Ciudad de México, que fue una batalla rápida. Como enfrentamiento bélico, fue una batalla muy rápida, pero fue un sitio a la ciudad. La Ciudad de México fue sitiada 2 meses. 2 meses en que las fuerzas de Porfirio Díaz, ¿sí?, sitiaron la Ciudad de México. Ahora sí que no entraba y no salía nadie, aunque sí se pudieron escapar algunos, de eso vamos a platicar al ratito. Pero se sitió la Ciudad de México. ¿Y qué pasa? Que Porfirio Díaz recibió la ayuda. Fíjense, se rinde Maximiliano y los pocos imperialistas que estaban se rinden en mayo. Entonces ya se gana Querétaro, y ¿quién llega a reforzar a Porfirio Díaz?
porque se esperaba, o sea, todavía era peor que Querétaro, iba a ser la Ciudad de México. ¿Sí? Llega Vicente Rivapalacio con todo el ejército de Occidente, llega Vicente Rivapalacio, llega Ramón Corona, ¿sí? Con todo su ejército de toda la zona de Nayarit, Sinaloa, Jalisco, todos ya no están en Querétaro, ahora todo el mundo se viene a Ciudad de México. Y cuando Porfirio Díaz, eso es lo que vamos a platicar sobre su cuartel, etcétera, etcétera, cuando Porfirio Díaz dice, comenzamos la batalla, pues fueron pocos cañonazos, afortunadamente, cuando se rinde el imperio ya. Lo último que quedaba, ya con Maximiliano muerto. Pero ¿qué creen? Aquí en la Ciudad de México no sabían que estaba muerto. No sabían que estaba muerto Maximiliano. Entonces eso vamos a platicar ya al final de este día, vamos a platicar esa parte. Pero primero, ¿por qué llegamos a ese momento? O sea, ¿por qué ayer fueron 157 años de que llevaron a 3 personas al paredón, ¿sí? Ahí en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, y ahí tuvimos a Tomás Mejía, y tuvimos a Miguel Miramón, y tuvimos a Maximiliano, y pudiéramos decir que es uno de los episodios de la historia que más conocemos o que quizá más desconocemos. Conocemos la parte final, toda la tragedia, es como de telenovela, amigos. Es como de telenovela toda la tragedia final de Maximiliano. Sí, todo lo que vivió ahí en Capuchinas, todo lo que vivió en el convento de la Cruz, etcétera, todo lo que vivió ahí en Querétaro es de telenovela. Toda su vida con Carlota, por ejemplo, es de telenovela. Entonces, se han escrito libro tras libro tras libro, aunque yo les recomiendo de tantos libros que hay sobre Maximiliano y Carlota, el que más les recomiendo yo es el Noticias del Imperio. Sinceramente se los recomiendo mucho, Noticias del Imperio de Fernando del Paso, que se enfoca, hace una investigación tremenda, el maestro, y se enfoca a esa parte, a la pareja imperial, ¿sí? Pero hay otros libros muy buenos, y algunos que también les recomiendo, los libros de Patria, que ahí habla en general de toda la intervención y todo el plan de Ayutla, etcétera. Toda esa época, son 17 años que abarca Taibo, también excelente trabajo de investigación, y de ahí para allá hay muchísimos libros. Entonces, quizá es la parte de la historia más novelada de la historia de México. Eso es la Revolución Mexicana. Es lo más novelado que tenemos. Entonces es un tema que siempre llama la atención. Pero para llegar a esa parte final, para llegar a ese 150 aniversario, pues hay que explicar rápidamente qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Entonces nos vamos, ok, con la primera diapositiva, por favor. Nos vamos con la primera diapositiva para empezar a explicar qué es lo que sucede. Realmente la intervención francesa viene a ser el segundo tiempo, ¿sí?, del enfrentamiento entre liberales y conservadores. El primer tiempo fue la Guerra de Reforma, del 57 al 60, que casi no nos acordamos de esa guerra. Se ensangrentó el país, hubo decenas de miles de muertos en esa guerra. Termina en la batalla de Calpulalpan, donde es derrotado Miramón, y uno dice, ya se acabó. Ya se acabó, Juárez toma la presidencia, que, ¿se acuerdan que les platicamos que Juárez llegó a la presidencia por pura casualidad? Sí, se sacó la rifa del tigre y ni hablar, tuvo que entrarle. Se desata la guerra, gana la guerra, pero ¿qué pasa? La segunda parte es que los conservadores empiezan a buscar, ¿sí?, vengarse de Juárez, vengarse de los liberales, y entonces van a buscar apoyo al extranjero. Y aquí tenemos que decir las cosas como son. Yo sé y conozco a varias personas que son proimperialistas, que ellos dicen, lo mejor que nos podría haber pasado es haber sido un imperio, desde Iturbide. Conozco personas así, está bien, es su manera de pensar, es muy respetable. Como conozco gente muy republicana, exageradamente republicana. Nosotros vamos a procurar irnos un poquito por en medio, ¿sí? Aunque sí les puedo decir, yo particularmente no soy imperialista. O sea, no me cae tan mal Maximiliano, pero no tenía nada que hacer aquí Maximiliano, nada.
México creo que es para gobernarnos nosotros, no para que vengan a gobernarnos. Pero bueno, empecemos por México, ¿sí? Esto es nuestro país y tenemos como presidente a Benito Juárez. Nuestro país en ese tiempo no está tan habitado como ahora, estamos hablando de alrededor de 11 millones de habitantes. Hay varios datos, unos hablan de 8 millones, otros de 10, normalmente nos vamos hacia 11 millones de habitantes. Pero nuestro país es muy grande y lo seguimos diciendo, a pesar de que nos quitaron la mitad del territorio, México sigue siendo una nación muy grande. Ahorita van a ver por qué lo estoy mencionando. Y para ese tiempo, México salió de la Guerra de Independencia, 1821, tenemos la primera intervención en el 36, la primera intervención francesa, y luego tenemos la intervención norteamericana en el 46-48. Y México tiene bronca tras bronca, problema tras problema. Es más, perdón, es más, noten ustedes ahorita, fíjense, acabamos de tener elecciones presidenciales, vamos a tener la primera mujer oficialmente en el gobierno, porque la primera que gobernó México fue Carlota. Pero bueno, la doctora Sheinbaum va a ser la primera mujer constitucionalmente que va a gobernar México y va a ser, si mal no recuerdo, la presidenta o el presidente número 66, ¿sí? En Estados Unidos van a tener elecciones presidenciales y va a ser su presidente número 35. Y ellos se independizaron 50 años antes que nosotros. Y nada más han tenido 35 presidentes. Y nosotros en menos tiempo vamos a tener 66 presidentes. Imagínense cómo ha habido de problemas en México. Pues bien, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, Veracruz es la entrada a México. Tenemos 3 entradas a México fundamentales, que es Tamaulipas, Tampico, que es Veracruz y que es Yucatán. Pero Yucatán era una escala, porque aquí no había caminos. Toda esta zona del Istmo era dificilísimo pasar. Es más, cuando Carlota está en México y decide visitar Yucatán, llega a Veracruz y se va por barco, porque no hay caminos, no hay carreteras. Entonces, para ese tiempo. Entonces tiene que brincar directamente. Son las 3 maneras de cruzar o de entrar a México por el lado del Atlántico. Por el lado del Pacífico, ya tenemos aquí Mazatlán, tenemos Acapulco, tenemos Guaymas, bueno, sí, allá abajo Oaxaca, pero tenemos más puertos en el Pacífico. Los estoy señalando por lo que les voy a explicar ahorita. Baja California, pues lo tenemos casi despoblado en ese tiempo, entonces no podemos hablar de puertos importantes. El único puerto importante era La Paz, que está aquí, ¿sí? En este hueco, aquí está La Paz, pero está dentro, no está, digamos, fuera hacia el océano. Entonces aquí lo que tenemos es Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, perdón, se me olvidaba Manzanillo, Acapulco, y es lo que tenemos. Se los estoy señalando porque todos estos puertos cayeron en poder de los franceses, pero ahorita van a ver por qué. Entonces, es un territorio grandísimo. Recuerden que en el 48 perdimos la mitad del territorio, allá arriba está California. Entonces, ¿qué hacen los americanos para poder poblar California? Ellos estaban habitando hasta allá, y para hacer que la gente caminara y avanzara en sus famosas caravanas y llegara hasta el otro lado del continente, hacen un gran escándalo diciendo que hay oro y se da la llamada fiebre del oro. Entonces muchísima gente empieza a viajar de un lado al otro y empiezan a poblar California. Pero obvio, ¿sí? Yo digo que no porque haya una línea ahí arriba, ahí se acaba el oro y abajo ya no hay oro. No, obvio que no. Entonces se crea un mito enorme de que nuestro territorio de Sonora está cuajado de oro y plata. ¿Sí? Está cuajado. Entonces se crea ese mito que es supuestamente el mismo oro de California lo tiene Sonora. De hecho, antes de la segunda intervención, intentan mercenarios quitarnos el territorio de Sonora. Intentan independizar Sonora y Baja California y hacer una república, Entonces ahí se defiende el territorio y es por lo que Caborca se va a convertir en heroica Caborca, porque en Caborca se va a luchar contra esta gente que se metió
a querer independizarnos Sonora. Y ahí en Caborca se les va a derrotar. Y todo es una historia fabulosa y todo por una flecha. Una flecha que un indígena disparó. Bueno, esto es una historia fabulosa porque Caborca es heroica. Pero bueno, no es el tema. Entonces, ellos quieren Sonora. Se los digo por esto, porque Maximiliano le ofreció Sonora y Baja California a Napoleón III. El pago de la ayuda de los franceses a Maximiliano era la entrega de Sonora y la Baja California. ¿Y por qué Sonora si era un desierto? Porque supuestamente estaba lleno de oro y plata. Era parte de los motivos que tenía Napoleón III para apoyar a Maximiliano, quedarse con esos territorios. Pero bueno, por este lado tenemos Tamaulipas, tenemos Nuevo León. Aquí problemas en la frontera, pero aquí arribita tenemos la Guerra Civil Norteamericana, 1862-1865, peleando los del norte contra los del sur. Los del sur, estados esclavistas totalmente, y los del norte, encabezados por el presidente Lincoln, ¿sí?, que quieren abolir la esclavitud. Pero no es solamente te libero y ya no eres esclavo. No, sino que la economía se basaba en la esclavitud. Estaba basada en la esclavitud. Ellos producían, todas estas tierras, producían mucho algodón. Y todo ese algodón iba para Europa. ¿Por qué tanto interés del algodón en Europa? ¿Por qué? Por el frío. Entonces se producía mucho ropa, chamarras, abrigos, etcétera. Se ponían capas de algodón en las paredes para evitar el frío tan terrible de Europa. Entonces todo esto se cosechaba de algodón y tenían trabajando, ¿sí?, a los esclavos. Entonces la economía estaba basada en eso. Abolir la esclavitud significaría tenerles que pagar a los esclavos, pagarles un salario. Y entonces estos dejaban de tener ganancias, los esclavistas. Por eso estaban en contra de Abraham Lincoln. Se desata una guerra, ¿sí?, que aquí vale mencionar. Muchos dicen es la consecuencia de la guerra que tuvieron con México, porque había ya un equilibrio entre los estados del norte y los estados del sur, y cuando nos arrebatan Texas, Nuevo México y California, Arizona todavía no existía, pertenecía a California, se desequilibra el Congreso norteamericano y los lleva a una guerra, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí va a ser fundamental también, y esta guerra fundamental para lo que les voy a platicar ahorita. ¿Por qué todo esto se va a conjugar? Están en guerra los americanos. Y hay un personaje, Monroe, que, bueno, lo conocemos por su doctrina, la doctrina Monroe, que dice América para los americanos. Y uno de pronto dice, mira qué padre, él está diciendo que América es para todos nosotros los americanos. No, él está diciendo para los americanos del norte, que no se haga tarugo, ¿sí? Él está diciendo América es para nosotros. Para los europeos tienen África y tienen Asia. América es para nosotros y no vamos a permitir que ningún imperio venga y se meta al continente. Y aquí tenemos dos imperios, el francés y tenemos el imperio portugués en Brasil. O sea, tuvimos dos imperios, el brasileño y el mexicano. Entonces los norteamericanos no están a gusto porque ellos quieren ser el país hegemónico, como hasta ahora son, el país hegemónico en este continente, mientras que los europeos tomaban todo África y todo Asia. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, por otro lado, allá en Europa, tenemos a Napoleón III. Napoleón III, que viene a ser sobrino nieto de Napoleón Bonaparte. Pero, ¿qué creen? Que se le han hecho estudios de ADN a Napoleón III y resulta que pues no es de la familia de Bonaparte. Por ahí le echaron un cachirulazo, ¿sí? Y con todo y que presumía, yo soy descendiente de Napoleón, soy Napoleón III, pues resulta que no es descendiente. Esto se supo hasta 1990, ¿eh? O sea, tiene 34 años que se supo que ahí hubo infidelidades y él no es descendiente de Napoleón. Pero bueno, oficialmente lo es. Una antes, por favor.
Gracias. Y Napoleón III quiere revivir las glorias de su abuelo, tío o tío abuelo, Napoleón I. Entonces tenemos a Francia, ¿sí? Que de esto platicamos la vez anterior, lo que fue la batalla de Puebla y la importancia de esa batalla. Y tenemos a Portugal. Aquí van a entrar a jugar muchas cosas. Portugal, que aunque es pequeño, tiene muchas posesiones. Son países imperialistas. Que por cierto, la mujer esta es de la que se enamoró realmente Maximiliano era la princesa hija del rey de Portugal. Era de quien se había enamorado realmente. De hecho, la pide en matrimonio y ella muere de tuberculosis. Y él se queda enamorado de esta chica y era la heredera al trono de Portugal. O sea que Maximiliano sí hubiera gobernado como emperador si esta chica no se hubiera muerto, y después le consiguen a Carlota. Precisamente en el programa de esta semana les platicaba eso, de que uno como que piensa que hay que pedir la mano, y siempre es el caballero el que va y pide la mano de la dama. En el caso de Carlota y Maximiliano fue al revés. Leopoldo I de Bélgica pide la mano de Maximiliano para su hija Carlota. ¿Sí? O sea, ahí fue totalmente al revés. Fue un matrimonio arreglado, el de Maximiliano y Carlota. Y bueno, pues entonces tenemos el imperio austriaco, se está gestando el imperio alemán, más o menos como está dividido Europa en ese tiempo, se está formando Italia apenas, que es Garibaldi quien lo va a unificar, se están unificando apenas. Y Francia es toda una potencia. Pasamos a la siguiente. Bien, de esto ya platicamos, lo que es la batalla de Puebla, fue la plática anterior y ya vimos que estuvo tremenda esa batalla, ¿sí? Pasamos a la siguiente, 1862, y nos vamos a detener aquí un momento. Para platicar la batalla de Puebla, la vez pasada les comenté cómo había estado esto de la famosa deuda, de los bonos Jecker, ¿sí? De cómo Miramón había sacado préstamo con este banquero, con Jecker, había sacado unos préstamos. El préstamo era por 1 millón de pesos, porque Miramón necesitaba ese dinero, porque la iglesia ya no le quiso dar dinero a Miramón para continuar la guerra de reforma. Ya no le quiso dar dinero. Entonces, lo que hace es buscar a este banquero, el banquero le presta 1 millón de pesos, que no le dio el millón así directamente, le vino a dar como 100,000 pesos nada más. Lo demás se lo dio en material de guerra, en rifles, uniformes viejos, etcétera. 900,000 se lo dio en material y 100,000 en dinero, 150,000. Y se comprometió a pagar 15 millones. 15 millones. Imagínense qué negocio. Me prestas 1 millón y te pago 15 millones. Entonces lo que hace Jecker, ese gran negociazo, luego vende esos bonos y se los vende al hermano de Napoleón, de Napoleón III. Y Napoleón III le compra la mitad a su hermano. O sea que también tenía mucho interés personal Napoleón III en que vinieran los franceses aquí. Se da el sitio de Puebla, 1863. Se da el sitio de Puebla, que si hablamos de la batalla del 5 de mayo, fue un solo día. Y el sitio de Puebla fueron 62 días. Entonces lo que se vivió en un día, en el 62, en el 63 se vivió 62 veces más. Fue terrible el sitio de Puebla, terrible el sitio, se pierde el sitio de Puebla, encabezando el ejército Jesús González Ortega, se pierde el sitio de Puebla después de 62 días y se perdió por hambre y sed. La verdad es que por eso se perdió y decide González Ortega rendir la plaza, ¿sí? Y ahí es donde van a avanzar los franceses hacia aquí, hacia la Ciudad de México después de esta batalla. Pasamos a la que sigue, por favor. Bien. Cuando ya los franceses toman la Ciudad de México, el mariscal Bazán es el que se va a hacer cargo al principio de la regencia de la Ciudad de México, pero aquí lo tenemos que mencionar y van a decir, otra vez nos va a decir lo mismo el profe, y lo voy a seguir repitiendo. Vamos a respetar la fe religiosa de todo el mundo, ¿eh? Una cosa es la fe religiosa
y otra cosa es el clero. Nada tiene que ver, vamos, porque el clero, estamos hablando de seres humanos, de hombres, como cualquiera de nosotros, y que también están metidos en política y están metidos en todo. Es muy distinto a la fe religiosa que cada quien tenga, y ese es súper respetable. Entonces, estamos hablando de estos dos personajes, son lúgubres. Pelagio Antonio Labastida, obispo de Puebla, ¿sí? Es un personaje de lo más lúgubre que ustedes se puedan imaginar. Es de las gentes que más daño le ha hecho a México, este hombre. De hecho, cuando termina la intervención francesa, se tiene que esconder. Y cuando terminó la guerra de reforma, tiene que salir huyendo de México. Él era de los que conseguía el dinero para dárselo a Miramón para que continuara la lucha. ¿Por qué? Porque las leyes de reforma afectaban directamente al clero, no a la fe religiosa. Volvemos a lo mismo. De todos los liberales, todos eran católicos. Todos eran católicos. Benito Juárez se casó por la iglesia, sí, bautizó a sus hijas. Antes de morir, Margarita Maza les dijo a Juárez: te encargo a nuestras hijas que se casen por la iglesia, ¿sí? Y Juárez las llegó a casar por la iglesia. O sea, ellos tenían fe religiosa, pero eran anticlericales. Es muy distinto. Entonces estas gentes se metían en todo tipo de negocios turbios, y Pelagio Antonio Labastida es de lo peor que ha dado México, ¿eh? Lástima, no puedo presumir de él porque es de Michoacán, es de mi estado, es de Zamora. Híjole, me da pena tener que decirlo, caray. Es un zamorano y vean nada más. Y este hombre. No, este hombre, Pío IX. Este papa, él tenía contacto directo con Pelagio Antonio Labastida y con los principales obispos en México. Él sabía de la guerra de reforma. Él fue, sí, el que ordenó que quedaran excomulgados todos aquellos que juraran la Constitución del 57. Y uno dice, a ver, espérame. Él está en Roma, ya está en el Vaticano. ¿Qué tiene que meterse con quienes juran la Constitución en México? Pues lo hizo, Lo hizo totalmente. Y él estaba al pendiente de lo que estaba pasando en México. Es más, él es de los que condenó a Juárez al infierno. Así, por haberle quitado sus bienes al clero. ¿Por qué lo ponemos aquí? Porque Maximiliano y Carlota, cuando les entregan el trono de México, viajan desde Trieste, desde Italia, hacia México, pero primero pasan con él por su bendición. Pasan con el Papa Pío IX por su bendición, y el Papa Pío IX le dice a Maximiliano: te recuerdo, hay que respetar y restaurar los bienes de la iglesia allá en México. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que Maximiliano era liberal. Esto es increíble, era liberal. Entonces, desde ahí ya iba un mal presagio para Maximiliano. ¿Por qué? Porque iba a estar en contra del Papa. Y esto lo vamos a ver después, cuando Carlota va al Vaticano, va a Roma a tocarle las puertas al Papa, y el Papa le dice: no te apoyo, no te apoyo. Lo único que le permitió Pío IX a Carlota fue dejarla dormir esa noche dentro de las habitaciones de la residencia papal. Es la única mujer que ha dormido ahí, dicen. Ustedes que se rieron son los mal pensados, yo no pienso mal, ustedes son los mal pensados, pero bueno, sí, Pío IX, de veras, es más, imagínense nada más la personalidad de este señor, ¿sí? Él fue el que decretó la infalibilidad papal. Él fue Pío IX, el que dijo en una bula, ¿sí? El Papa es infalible. Quiere decir que el Papa es perfecto, el Papa no puede fallar. Él fue el que lo decretó, obvio, hablando por sí mismo, ¿sí? O sea, diciendo: yo no puedo fallar, soy infalible. Así de plano este tipo, Pío IX. Que bueno, ha habido de todo en el papado. Está el Papa Borgia, Alejandro VI, y ha habido papas que de veras sí han tenido como esa comunicación o acercamiento con su grey, ¿sí?
y que han sido buenos dirigentes, pero hay otros que, no hombre, qué bárbaros. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, y de pronto tenemos a Maximiliano y Carlota llegando e iniciando esa aventura romántica, llegando a México, a la ciudad de Veracruz. Este dibujo fue hecho por europeos. Realmente cuando Carlota y Maximiliano llegaron, acá vemos el buque Novara. Este barco que vemos aquí, el Novara, que es el que les trae, es el que se va a llevar los restos de Maximiliano. El mismo barco que lo trae es el que se lo va a llevar después, pero ya cadáver. Llega, ¿sí? Y lo vemos así como que lleno de gente. No es cierto, no había nadie en el puerto de Veracruz para recibirlo. Solamente la gente imperialista, pues, algunos militares son los que estuvieron ahí. No había gente. Veracruz era una ciudad liberal por completo, liberal. Ahí es donde se refugió Benito Juárez, recuerden. Entonces no simpatizaban con la idea del imperio. No había nadie para recibir a Maximiliano. Maximiliano, cuando llega a estas tierras, ¿sí?, en su viaje de Europa para México, él se dedicó todo el tiempo a estar preparando todo el protocolo de la corte aquí en México. Es que los ujieres tienen que ir así, los mayordomos tienen que vestir de tal forma, tienen que decir esto, o sea, todo el protocolo. En eso se divirtió Maximiliano todo el tiempo para venir a México. Claro, le dijeron a Maximiliano, sí hay uno que otro problemita allá en México, pero cosa leve, te van a recibir súper bien. No es cierto, no es cierto. Lo que Nepomuceno Almonte y todos los imperialistas fueron a platicarle a Maximiliano fueron mentiras. El país estaba de cabeza y seguían las guerras. Leonardo Márquez, aunque había terminado la guerra de Reforma, Leonardo Márquez, no se olviden que fue el que mató a Leandro Valle, aquí cerca de Toluca, mató a Melchor Ocampo, cerca de Marabatío, mató a Santos Degollado, aquí pegado a Huixquilucan. O sea, Leonardo Márquez seguía levantado en armas y estaba pegado a la Ciudad de México. O sea, la guerra continuaba. Y esto no se lo platicaron a Maximiliano. Maximiliano, para poder venir, tuvo que renunciar a sus derechos al trono de Austria y dejar que su hermano Francisco José gobernara indefinidamente. Entonces él renuncia a la posibilidad de ser emperador, pero porque le están ofreciendo aquí un imperio. Y Carlota de Bélgica, hija de Leopoldo, sí, ella sabe que no va a gobernar Bélgica, que a la muerte de su padre va a subir al trono Leopoldo II, su hermano de ella. Es quien va a subir al trono. Ella no va a gobernar. Y ella quería gobernar y de pronto le llegan y le dicen, mira, te entregamos todo un imperio. Pues Carlota dijo, vámonos. No, Maximiliano lo dudó, porque tenía que renunciar, les digo, a sus derechos, y lo dudó. Pero después lo convence Carlota y lo trae a México. Llegan aquí, les digo, no los reciben nada bien, muy frío todo ese asunto, van avanzando hacia el centro de México, ya hay un tramo de ferrocarril, se suben al ferrocarril, llegan a Puebla y en Puebla sí, gracias a don Pelagio Labastida, le hacen el gran recibimiento a Maximiliano y Carlota, echan las campanas a vuelo porque ya había llegado el emperador. Para esto Juárez ya avanzó hacia el norte, se va a San Luis Potosí, de ahí se va a Saltillo y posteriormente a Monterrey, donde intentan matarlo. Santiago Vidaurre intenta matar a Juárez. De hecho, el carruaje de Juárez quedó con un balazo porque le alcanzaron a disparar a Juárez. Y todo por orden de Santiago Vidaurre, gobernador de Nuevo León. Pero entonces vemos que este dibujo es falso, ¿sí? Porque fue frío por completo el recibimiento de Maximiliano y Carlota. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Ok, tenemos aquí a los famosos suavos. Los suavos lo platicábamos la vez anterior. Cuando los suavos, el ejército francés, pierden la batalla de Puebla, tenía 50 años que Francia no perdía una batalla. La última que perdió fue la de Waterloo, donde perdió Napoleón. Fue la última batalla que perdió. Y desde esa fecha, sí, desde 1815, no había perdido una sola batalla Francia. Era un ejército invicto. Estas gentes eran soldados completamente profesionales. A eso se dedicaban, a la guerra. Y cobraban por ello.
Entonces estuvieron en muchísimas guerras y aparte tenían a la Legión Francesa. Hay que aclarar esto, no estábamos peleando contra cualquiera, estábamos peleando contra toda una potencia. Cuando se pierde en Puebla eran 6,000 franceses y después Napoleón III va a mandar 40,000. Y son los que van a llegar aquí, más aparte los imperialistas mexicanos. Entonces se une Tomás Mejía, se une Leonardo Márquez, se unen varios generales con miles de soldados mexicanos que apoyaban al imperio. Estamos hablando de que los franceses llegaron a tener entre 60 y 70,000 hombres, ¿sí? Peleando. México no teníamos ejército. Ahorita voy a explicar esa parte. Entonces ellos son los famosos suavos franceses. Vamos a comentar esto porque no hay una imagen, no existe una imagen. Cuando avanza de Puebla hacia la Ciudad de México, avanza Carlota y Maximiliano, ¿sí? Van a hacer su entrada a la ciudad en el 64, van a hacer su entrada a la ciudad. Ellos, la noche previa a la entrada a la Ciudad de México, van a pasar la noche en una hacienda que está aquí pegadito, en la hacienda de San Juan de Aragón. Ahí es donde van a pasar la noche, se les ofrecen habitaciones, ahí duermen y de ahí salen en la mañana directamente aquí, a la Basílica de Guadalupe. Llega Maximiliano Carlota, aquí a la Basílica de Guadalupe, les ofrecen una misa y de ahí avanzan hacia el centro de la ciudad. Pero pasan aquí los tuvimos a unos metros de distancia y dormidos aquí atrásito en San Juan de Aragón. Sí, ese fue el camino que recorrieron los emperadores. Pero bueno, sostenidos por las bayonetas de los suavos franceses, la legión belga, la legión austriaca y la legión extranjera, que tenía soldados egipcios, hindúes, somalíes, etcétera. O sea, era un ejército, de muchos países, ¿sí? O sea que los soldados mexicanos pelearon con todo tipo de soldados, pero soldados profesionales. ¿Quiénes eran nuestros soldados? Pasamos a la siguiente, por favor. Ellos eran nuestros soldados, los chinacos, ¿sí? Los chinacos eran campesinos, era gente de campo que hoy estoy arando la tierra y mañana agarro un rifle y me voy a pelear con los franceses. Entonces, lo que hicieron los chinacos mexicanos, la guerrilla mexicana, que fue algo que propuso Melchor Ocampo cuando la intervención norteamericana, dijo, vámonos a la guerrilla, no van a poder con nosotros. Pero el gobierno de Manuel de la Peña y Peña dice, no, nos rendimos y perdimos la mitad del territorio. Aprendimos la lección. De tal forma que cuando tenemos a los franceses, toman la Ciudad de México, avanzan a la Ciudad de México, Juárez se retira hacia el norte del país y comienza la guerra de guerrillas. Por eso les decía, no teníamos un ejército. Vicente Rivapalacio, por ejemplo, en el occidente, él podía reunir 7, 8 mil hombres, que ya es un ejército. Pero ¿saben cuándo los reunió? Solo una vez para atacar Querétaro. Y luego, para venir a la Ciudad de México. Fuera de eso, Rivapalacio tenía 300 en Uruapan, 200 en Quiroga, 350 en Morelia, en Zitácuaro tenía 150. Así los tenía todos regados. Eran puros guerrilleros. Entonces, así igual peleaba Ramón Corona. Mariano Escobedo no, él sí fue formando un ejército allá en el norte. Él sí formó un ejército, pero le costó trabajo formar ese ejército. Pero los demás fue guerrilla. De tal forma que los franceses eran dueños de las principales ciudades de México, pero puras capitales, nada más las capitales. O sea que eran dueños del piso que pisaban. Fuera de eso no eran dueños de México, Nunca pudieron los franceses. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Pasamos a otra, por favor. Bien. Aquí tenemos precisamente a estos hombres de quienes yo les hablaba. Tenemos a Mariano Escobedo, ¿sí?
que es toda una historia la de Mariano Escobedo. Es impresionante la historia de Mariano Escobedo, se las cuento en un par de minutos, que él merece toda una conferencia, Mariano Escobedo. Él pelea en Puebla, está en el sitio de Puebla, se rinde junto con los demás generales, se escapa, de ahí va a dar con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz empieza a levantar un ejército, pero Mariano Escobedo dice, no, es que yo aquí, ¿qué hago? O sea, sí estoy peleando, pero como que siento que puedo dar más. Me voy a buscar al presidente Juárez. Pues, ¿dónde está el presidente Juárez? No sabemos. ¿Y quién sabe dónde está el presidente Juárez? Pues el que ha de saber es don Matías Romero, que es nuestro embajador en Washington, ¿sí? Pues agarra, dice, pues voy hasta Washington a buscar a don Matías Romero, nada más para preguntarle dónde estaba Juárez. Bueno, pues ahí va el señor Mariano Escobedo, va a dar a Tabasco. En Tabasco se disfraza de marinero carbonero. Acuérdense que se movían los barcos con vapor y con carbón, de carbonero. Yo creo que se mugró todo, etcétera. Es toda una proeza la que va haciendo para llegar a Tampico. En Tampico desembarca, cruza hacia Estados Unidos, él va rumbo a Washington, consigue un caballo y están en plena guerra civil. Y se están dando con todos norteños y sureños. Y el señor Escobedo, el general Escobedo, cruza en medio de la guerra civil, escondiéndose en caminos, en veredas, atrás de árboles, porque están los tiroteos en todas partes, y cruza hasta llegar a Washington, para decirle a don Matías Romero, don Matías, ¿dónde está el presidente Juárez? Pues fíjate que está en un lugarcito muy chiquito que se llama Paso del Norte en Chihuahua. Allá está. Pues voy hasta Paso del Norte, otra vez a cruzar toda la guerra civil cruzándola, para poder llegar con Benito Juárez y decirle, señor presidente, aquí estoy, ¿qué hago? Pues, ¿de dónde es usted? Pues de Monterrey. Pues vete a Monterrey y armas un ejército, tú vas a ser general. Dice, no, pues ¿cómo voy a ser general? No tengo soldados. Dice, bueno, vas a ser coronel, pues, y ya después te vuelvo a ser general. Nunca ha habido otro caso en la historia, de que un general se degrade, pero bueno, él llega y empieza a formar un ejército. Pero vean toda la travesía que hace Mariano Escobedo. Bueno, pues es lo mismo hablar de Porfirio Díaz, que Porfirio Díaz no es el Porfirio Díaz previo a la revolución, es otro Porfirio Díaz, ¿sí? ¿Por qué? Estamos hablando del héroe, ¿sí?, de la intervención. Uno de los grandes personajes de la intervención. Ya el otro Porfirio Díaz siendo presidente, bueno, ya es otra historia. Pero por lo pronto, Porfirio Díaz, ¿dónde me quedó? Creo que se borró esa imagen, pero aquí debería quedar, Porfirio Díaz. Cuando todavía no lo hacía blanquito Carmelita, ¿verdad? Por eso se ve oscurito. Bueno, y luego tenemos al general Ramón Corona. Otra historia por completo del general Ramón Corona, toda la costa del Pacífico. Él es el que va a echar a los franceses en Mazatlán, él es el que va a luchar. Ramón Corona y su gente, ¿sí?, llegaron a pelear en las barrancas, amigos, en las barrancas, en el Espinazo del Diablo, ahí en Durango, hacían que los franceses y los imperialistas se metieran en cañadas y les dejaban ir piedras, hacían avalancha de piedras para que les cayeran encima a los franceses. O sea, llegaron a utilizar en combates que tuvieron, se protegían y ponían obstáculos de nopales, de cactus, etcétera, o sea, con espinas, caramba, ¿sí?, para poder pelear contra los franceses. Son de las proezas del general Ramón Corona. Tenemos a Vicente Riva Palacio. Vicente Riva Palacio, era escritor, él era periodista, y de pronto ya estaba de general Vicente Riva Palacio, que una anécdota fabulosa del general Riva Palacio. Cuando termina la guerra, la guerra de intervención, va con Benito Juárez, ¿sí? Bueno, Benito Juárez lo llama y le dice, general Riva Palacio, estamos muy agradecidos con usted y le debemos 3 años de sueldo, porque no les hemos pagado a nadie, Entonces, mire, aunque sea poco a poco, le vamos a ir pagando lo que le debemos. Y contesta Vicente Riva Palacio, ¿sabe qué, señor presidente? No me pague nada. Yo no estuve aquí para ver cuánto ganaba, pero sí le quiero pedir un favor. Dígame, general, ¿qué puedo hacer por usted? Présteme el Archivo Nacional.
Ese que ya ven que es toda una historia, cómo se escondió el Archivo Nacional allá en el norte, etcétera. Présteme el Archivo Nacional. Pues sí, se lo presto. El archivo, la historia de México, ¿sí? Se lo prestan a Rivapalacio. Y Rivapalacio, junto con otros escritores, de ahí va a escribir varias novelas. Él, particularmente, escribe varias novelas, sobre todo de la época de la Inquisición, pero aparte va a escribir y asesorar la obra cumbre del siglo XIX en el caso de la historia, el México a través de los siglos. ¿Sí? Él es el que se va a encargar y está basado todo en el archivo de la nación que le pidió a Juárez como pago por sus servicios durante la Guerra de Intervención. Sacó los datos que necesitaba y se los regresa a Benito Juárez, ¿sí? Que es el que tenemos actualmente en el Archivo General. Ese es el archivo que consultó don Vicente Rivapalacio. Lo de él eran las letras, le encantaban las letras. Entonces, por muchos años, el México a través de los siglos era el regalo oficial del gobierno de México a cualquier visitante distinguido extranjero. Se le regalaba esa enciclopedia. El México a través de los siglos está precioso. Que yo sé, ya tiene datos muy obsoletos, sobre todo el tomo 1 del México prehispánico. Obvio, no había arqueología en ese tiempo. Sí son datos muy obsoletos, pero de todos modos, si ustedes pueden hacerse de esos libros, amigos, de veras vale la pena que los tengan ustedes, que los conserven, pero la parte del tomo 3, tomo 4, lo que es independencia y reforma, ¿qué de datos aparecen? Impresionante los datos. Sí, bueno, tenemos al general Sóstenes Rocha, que muchos se dice que él fue el que recibió la espada de Maximiliano y que también va a estar peleando en el norte. Y tenemos a más, ¿no? Tenemos a Lucas Patonia, a Jesús González Ortega, tenemos a muchísimos generales. Zaragoza no, porque ya había muerto. Pero ellos son los que van a estar peleando, ¿sí? Pasamos a la siguiente, Doris, por favor. Y por el otro lado, no hombre, qué galería tenemos, ¿sí? Y empezamos por Leonardo Márquez. Que yo, bueno, ustedes ya me han escuchado y me conocen, yo detesto a este tipo, lo detesto, a Leonardo Márquez, y siempre digo lo mismo, fue la última M que hacía falta allí en el Cerro de las Campanas. Miramón, Mejía, Maximiliano, y nos faltó Márquez nada más. Que se escapó este tipo, sus restos actualmente están en Cuba, ¿sí? Fue el que mató a los médicos aquí en Tacubaya, por eso lo del tigre de Tacubaya, fue el que fusiló a los médicos y a los enfermeros y estudiantes de medicina, fue el que mató a Melchor Ocampo, a Leandro Valle y a Santos Degollado, fue de lo peor este tipo, de lo peor. Y cuando lo perdonó Porfirio Díaz y regresó a México, porque estaba exiliado, y regresó a México, lo identificaron aquí en Buenavista, jóvenes estudiantes de medicina, y supieron que había regresado este tipo, y llegó y se metió a su casa, y todos los días pasaban, apedreaban su casa y le gritaban de cosas, tan es así que tuvo que regresarse y salirse de México, porque los médicos mexicanos lo corrieron, porque fue un asesino, directamente Leonardo Márquez. Pero qué feo cuando te dicen traidor de un lado y te dicen traidor del otro, porque aparte él abandonó a Maximiliano en Querétaro y se llevó toda la caballería, ahorita les voy a platicar eso, se llevó toda la caballería y nunca regresó y dejó a Maximiliano a su suerte. O sea que este sí era traidor, ¿sí? A diferencia de este señor, don Tomás Mejía, mis respetos para don Tomás Mejía, lástima que traía la camiseta equivocada, pues para mí traía la camiseta equivocada, pero hay que reconocer que fue un gran general, don Tomás Mejía, que incluso el mismo Juárez admiraba a Tomás Mejía, y que al final Tomás Mejía, ya que lo fusilan, su esposa, cuando le entregan el cuerpo, no tiene dinero para enterrarlo. No tiene dinero y lo tiene momificado en su casa, sentado en una silla. Ahí lo tiene, el cuerpo de su marido, de Tomás Mejía. Cuando se entera Juárez de su bolsa pagó el entierro de Tomás Mejía. Una muerte trágica y, como ya lo hemos platicado, a él se le ofreció la libertad y no la aceptó. Era leal a sus principios, ¿sí? Supo que la regó, pero él era leal y le fue leal a Maximiliano hasta el último momento. Mis respetos para el señor Mejía. Y este otro personaje, caray, lástima también. Él es sobreviviente de Chapultepec, es parte de los niños héroes, quedó herido en la batalla del 47, un gran general, gran general, Miguel Miramón. Lástima, les digo, que era conservador y bueno, acabó apoyando al imperio
aunque al principio no le caía muy bien Maximiliano, pues no, él había sido cadete del colegio militar, había peleado contra los norteamericanos, amaba a México, pero ay, se tuvo que aliar con Maximiliano al final y ni modo, pues le tocó estar en el paredón, pero de veras es admirable, sí, la capacidad de Miguel Miramón, y les he platicado esa anécdota. Él tenía mucha amistad con Leandro Valle, que también fue cadete del colegio militar, y cómo la guerra de Reforma los enfrentó varias veces a Miramón y a Leandro Valle, los enfrentó en pleno campo de combate, su mejor amigo. ¿Y qué hacía Miramón y Leandro Valle? Agarraba a Miramón, escribía una carta y sabía que Leandro Valle con un catalejo lo estaba viendo, agarraba, salía, llegaba donde hubiera un maguey o un árbol y dejaba ahí la carta y se regresaba. Y entonces llegaba Leandro Valle, agarraba la carta, ¿sí? La abría, donde Miramón le decía: Leandro, cuídate mucho, ojalá tengas mucha suerte en esta batalla, y si algo me llega a pasar, te encargo a mi familia, te encargo no sé qué tanto, ¿sí? Le encargaba a su familia a Leandro Valle. ¿Qué hacía Leandro Valle? Leía la carta y escribía otra, iba y se la dejaba por allí en un arbolito, ¿sí? Y llegaba Miramón y la leía y le decía lo mismo Leandro Valle: si llego a morir en esta batalla, que voy a pelear contra ti, ¿sí? O sea, si me llegas a matar, te encargo a mi familia. Vean cómo se querían Leandro Valle y Miguel Miramón. Y la guerra los tuvo que dividir. Qué triste, pero bueno, es historia. Y pues también muere ahí en Querétaro. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, por último, antes de llegar al momento que para el que nos invitaron, todo esto es nada más el antecedente, explicar esta parte del mapa. ¿Sabes qué, Doris? ¿Estás en cabina? No se alcanza a ver el mapa, si lo pueden subir un poquito, ¿se puede? O si no, regresamos al anterior. Ok, ahí está bien. Resulta que los franceses llegaron hasta aquí, hasta Chihuahua capital. Y Juárez estaba en Paso del Norte, allá arribita, donde está Ciudad Juárez, hasta allá estaba Juárez. Juárez lo querían atrapar a como diera lugar, lo querían atrapar. Los franceses, les digo, llegaron hasta Chihuahua. Pero de pronto, allá en Europa, Napoleón III, que vio todo esto como un gran negocio, de pronto Napoleón III sabe que Prusia, su gran enemigo, se están armando y se están preparando para pelear contra Francia. Y él necesita a su gente, a su ejército, que aquí en México no están haciendo nada. No avanzan, no pueden agarrar a Juárez, no pueden derrotar a los guerrilleros. ¿Saben de qué se quejaban los franceses? Con Bazán, decían: es que los mexicanos son unos cobardes, no nos dan la cara, nada más llegan y nos atacan cuando estamos dormidos, y nos matan a varios y se van los muy cobardes, y llegan y en la retaguardia atacan a nuestra gente de la retaguardia y la matan, y luego se van al cerro y ya no los agarramos. Vean qué cobardes son. ¿Cobardes? No, hombre, bien listos. No me voy a enfrentar contigo, que tienes mejor artillería, que tienes más cañones, que tienes soldados profesionales. No me voy a enfrentar contigo al tú por tú. Esto se llama guerra de guerrillas. Y siempre los franceses no podían. Así de plano no podían. Hasta que, ¿saben quién les dio el gusto? La primera vez, Mariano Escobedo. En Santa Gertrudis, ¿sí? Que es Tamaulipas, por aquí Santa Gertrudis. Ahí, a ver, no que tan habladores los franceses, pues ahora sí vámonos, al tú por tú. Y ahí en Santa Gertrudis, por primera vez en 2 años, se enfrenta un ejército mexicano contra un ejército francés. ¿Cómo de que no? Que se friega Mariano Escobedo. Y de esto hizo crecer la moral en todos, porque sí es cierto, no nos íbamos a enfrentar contra alguien que era superior, pero cuando Mariano Escobedo demostró que sí se podía, con esta batalla de Santa Gertrudis, yo lo puse como ejemplo así: vamos en la rueda de la fortuna, y en ese momento México estaba aquí abajo, y Francia estaba acá arriba. En ese momento la rueda giró, y México empezó a subir, y Francia empezó a bajar. Con esa batalla de Santa Gertrudis, se abrió todo el panorama. No, hombre, ahora sí, ya vimos que sí podemos formar ejércitos, y el que siguió fue Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz arma un ejército y se enfrenta en la Carbonera, en Oaxaca,
contra los austriacos, se enfrenta en Miahuatlán y los empieza a derrotar uno tras de otro. Y empiezan los triunfos. Y Ramón Corona los enfrenta también en Mazatlán a los franceses y comienzan a llegar los triunfos mexicanos. ¿Por qué? Porque Napoleón se lleva a su gente. Entonces los que se quedan son los imperialistas mexicanos y avanzan tanto, ¿sí?, que ya solamente queda esto, amigos. Queda Veracruz, ¿sí?, Puebla, Ciudad de México, Querétaro y Morelia. Si ustedes se fijan, es una línea casi recta. Bueno, por aquí está Morelia. Morelia, Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Veracruz. Es lo único que le queda a los imperialistas. Pero hay otra ruta, la ruta que ofrece Tomás Mejía. Y Tomás Mejía dice, tenemos otra ruta. Desde Querétaro, en lugar de Ciudad de México, avanzamos por la Sierra Gorda y nos vamos a Tampico. Y por ahí podemos salir. Por el sur no se puede, ya vimos que no. De las 3 entradas, solo hay una libre y la otra hay que pelearla. ¿Por qué? Porque ya después de que Maximiliano no se puede sostener, de que Napoleón III lo abandona a su suerte, Carlota se va para Europa, Napoleón tarda 2 días en recibirla, y cuando la recibe le dice, ya no voy a apoyar a Maximiliano, de ahí se va con Francisco José, que tampoco lo va a apoyar, y de ahí se va con el Papa, y el Papa dice, yo no puedo hacer nada, y Carlota se va a volver loca. Eso es real. Carlota se volvió loca, ¿sí? Ya no va a regresar a México. Entonces, ¿qué le queda a Maximiliano? Abdicar al trono. O sea, renunciar al trono. Entonces decide renunciar y se va con las tropas francesas, llega hasta Orizaba y en Orizaba recibe una carta de su mamá y previo había recibido una carta de Carlota donde le dicen, un Habsburgo no se rinde, o sea, eso es de cobardes. Y Carlota es durísima, la carta que le envía Carlota a Maximiliano, donde le dice, tú no te vas a rendir, pero por nada te vas a rendir. Y estando en Orizaba, Maximiliano, ya sin los franceses, ya con 2 barcos aquí esperándolo en Veracruz para llevárselo a Europa, ¿sí?, de pronto decide quedarse. Que ya le había dado la espalda el clero, acuérdense de eso, el clero le dio la espalda a Maximiliano. Pero ¿quién decide apoyarlo? Miramón, Márquez y Mejía. Y le dice, nosotros armamos un ejército y sostenemos al imperio. Entonces Maximiliano se regresa a la Ciudad de México, sabe que aquí en Ciudad de México no van a poder sostener un sitio y decide moverse a Querétaro. Llega a Querétaro, que es una ciudad conservadora, se encierra en Querétaro porque dice, aquí, como todas son montañas hacia alrededor, es fácil dispararles, ¿sí?, a los enemigos. Entonces de aquí nos podemos sostener. Pero no. ¿Qué pasa? Que Mariano Escobedo, cuando recibe la orden sitiar Querétaro, no va a exponer a su gente. Y a su gente la tiene allá arribita, esperando a que se agoten. Ellos querían pelear, los imperialistas querían pelear y Mariano Escobedo aguantando y aguantando y aguantando. Pero bueno, por eso es por lo que Querétaro se convierte en la sede del imperio, la última ciudad. ¿Qué pasa mientras? ¿Sí? Se pierde Morelia. Riva Palacio toma Morelia, entonces ya no es una ciudad conservadora, es una ciudad liberal. Y la orden ahora, ¿sí?, que da Benito Juárez, que está en San Luis Potosí, ya bajó de Chihuahua a San Luis Potosí, es entregarle el mando a Mariano Escobedo, el mando de todo el ejército republicano, y decirle sobre Maximiliano. ¿Dónde está? En Querétaro. Pues vámonos a Querétaro. Y era lo que toda la guerrilla mexicana decía. Todos a Querétaro. Y ahí los tienen caminando a caballo por todos los caminos, veredas, todo mundo a Querétaro. Y se llegan a juntar más de 60,000 guerrilleros alrededor de Querétaro. Entonces no había posibilidad de salir. Y Querétaro era una cazuela, era una cacerola. Y todo rodeado, absolutamente todos rodeados. Entonces tenemos aquí a Ramón Corona, tenemos
arriba a Palacio, tenemos a Sostener Rocha, todos los generales están aquí, menos uno, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que está en Oaxaca, ¿sí? Y que dice, aquí hay una ruta por donde se pueden escapar estos. ¿Cómo corto la ruta de escape? Tomando Puebla. Aquí está. Voy a tomar Puebla. Y es entonces que Porfirio Díaz sitia la ciudad de Puebla. Por medio de un sitio, por hambre y sed, va a intentar derrotar a los franceses que están, bueno, a los imperialistas que están ahí metidos, porque sí se quedaron. La Legión belga se quedó, por ejemplo, para apoyar a Carlota y a Maximiliano. Carlota estaba en Europa, pero se quedan a apoyar a Maximiliano. La Legión austríaca también se quedó, ¿sí? Los franceses son los que se fueron, pero las legiones se quedan, siguen apoyando ya voluntariamente. Entonces, va a avanzar Porfirio Díaz y va a tomar la ciudad de Puebla a sangre y fuego. ¿Por qué? Porque estando en Querétaro, Márquez, Miramón, Mejía, de pronto Márquez le dice a Maximiliano, estamos encerrados, déjeme ir a la Ciudad de México, que todavía es conservadora, para traer refuerzos. Y Maximiliano le dice, sí, vaya, y se lleva toda la caballería, 4,000 jinetes, se los lleva Leonardo Márquez, bueno, se los trae a la Ciudad de México. Cuando está en la Ciudad de México, cuando está aquí, sabe que Porfirio Díaz está sitiando Puebla y que necesitan esa vía de escape. Entonces decide Leonardo Márquez atacar a Porfirio Díaz en Puebla. Puebla es tomada el 2 de abril, por eso a Porfirio Díaz se le llamó el héroe del 2 de abril. Toma la ciudad de Puebla, fue a sangre y fuego. Por cierto, ahí es donde pierde el brazo su compadre Manuel González, que luego sería presidente. Bueno, fue a sangre y fuego como tomó Díaz Puebla. ¿Por qué? Porque sabía que se le venía Leonardo Márquez. Entonces, si él está aquí en Puebla y hay un ejército ahí imperialista, ¿sí? Y llega Márquez, entre los dos se le ganan a Porfirio. Entonces, Porfirio tiene que tomar la decisión. Tengo que enfrentarme a uno y luego tengo que enfrentarme al otro. Y entonces decide Porfirio Díaz, sangre y fuego, lo tomamos Puebla como de lugar, la toman, la ciudad de Puebla, Leonardo Márquez se está acercando a Puebla y ahora se gira Porfirio Díaz y se lanza contra Leonardo Márquez y lo derrota adelante de Atlisco, derrota y hace pedazos a Leonardo Márquez y Leonardo Márquez no le queda otra que huir. ¿A dónde? Aquí a la Ciudad de México. Con lo que le queda del ejército, de esa famosa caballería, se encierra aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que hace Porfirio Díaz después de ganar el 2 de abril, después de derrotar a Leonardo Márquez? Avanza hacia la Ciudad de México y sitia la ciudad. En ese momento las ciudades estaban sitiando, como fue Puebla, como fue Querétaro, como fue Ciudad de México. Se sitia la ciudad, ¿sí?, de México. Que el sitio va a durar bastantes días, va a durar 2 meses, el sitio de la ciudad. Ahora, recuerden cómo era la Ciudad de México entonces. Gran parte estaba rodeada todavía por el lago de Texcoco. Y teníamos las garitas y teníamos las calzadas. Por ejemplo, de aquí, de la villa de Guadalupe Hidalgo a la ciudad, todo esto era lago, ¿eh? Aquí adelantito comenzaba el lago, casi hasta Peralvillo era lago. Entonces solamente estaba la calzada de Guadalupe, bueno, que originalmente era la calzada de los Misterios, era lo que unía, ¿sí?, a la Ciudad de México con la villa de Guadalupe. Y teníamos la calzada de Tacuba, y teníamos la calzada de Ermita, eran calzadas, todavía había demasiada agua. Entonces lo que hace Porfirio Díaz es avanzar vía Tlaxcala, y luego baja por Apan, y llega aquí a la villa de Guadalupe Hidalgo. Aquí queda el ejército de Porfirio Díaz, el ejército de Oriente, y va a poner su cuartel general aquí enfrentito, a un costado de la basílica. Ahí va a poner su cuartel general Porfirio Díaz. Y aquí está el ejército de Oriente, y lo que va a hacer es darle órdenes a todo el ejército de cubrir todas las garitas y todos los puentes, cubrirlos
y cerrar la Ciudad de México. ¿Sí? No la va a atacar, va a cerrar la ciudad, checando quién entra y quién sale, y empezar a derrotar a la ciudad por hambre. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Bueno, ¿qué va a pasar mientras con Maximiliano? Maximiliano se va a rendir, 15 de mayo, ¿sí? Y va a iniciarse un juicio contra Maximiliano. Maximiliano primero lo van a regresar. Él estaba en el convento de la Cruz, ahí era su cuartel general, el convento de la Cruz. Es esta, o cuál es la que sigue, ¿no? El convento de la Cruz. Que lo podemos visitar, que es muy famoso. Aquí está el convento. Es muy famoso porque en esta parte adentro hay un árbol que da unas espinas en forma de la cruz cristiana. Y es muy famoso por eso. Entonces la gente como que compra ese recuerdito de esas espinas. Pero realmente aquí estuvo el cuartel, ¿sí? Aquí estuvo el cuartel de Maximiliano. Y aquí a un lado tenemos esto, que dicen que es una recreación. A lo mejor pudiera ser una recreación, pero una recreación basado realmente. A un lado del convento de la Cruz todavía existe este hueco. Si ustedes gustan lo pueden visitar. Hay varios amigos de Urus Radio que han ido a tomarse la foto ahí, porque este es el hueco por el que entró el ejército republicano para tomar el convento de la Cruz, donde estaba Maximiliano. Y le avisan, están entrando los republicanos. Se medio viste, sale, se sube al caballo, de por sí él era muy alto, ¿sí? Se sube a su caballo y avanzan hacia el Cerro de las Campanas, y ahí es donde lo hacen prisionero. Y todavía se conserva este espacio que fue por donde entró el ejército republicano. Aquí está la placa que menciona que en ese lugar, ahí fue donde entró, que hay toda una historia, Hay toda una historia donde el coronel Miguel López, que era compadre de Maximiliano, habló con Mariano Escobedo. Fíjense, esto se supo muchos años después, donde el coronel López le dice a Mariano Escobedo que que él está ahí por orden de Maximiliano, y que Maximiliano le está pidiendo la oportunidad de rendirse, pero que lo indulten, y que él se va de México y que promete nunca más regresar. Si eso es cierto, amigos, el traidor fue Maximiliano. Mejía murió por él, Miramón murió por él, y él estaba negociando con Mariano Escobedo por medio del coronel López. ¿Qué pasa? Que Mariano Escobedo en sus memorias escribió esa plática y dice que le dijo a López, ¿sabe qué? Con ustedes o sin ustedes, nosotros vamos a tomar, ¿sí?, Querétaro a como de lugar. Así es que no hay tratos. Y esa misma noche, por este boquete, es por donde pueden entrar los republicanos y toman prisionero a Miramón, toman prisionero a Mejía y toman prisionero a Maximiliano. Pero, yo les tengo que contar esto. Pero Miguel López, a ver, él era coronel. ¿Qué creen? Que ya que acabó el sitio de Querétaro, es el único que le permiten salir de Querétaro. Traía un salvoconducto firmado por Mariano Escobedo. Lo presenta y lo dejan salir. ¿Cómo por qué? Si se entiende que Mariano Escobedo les dijo, no hago tratos contigo, ¿por qué salió el coronel? ¿Sí? Porque él sí pudo salir. Llega a la Ciudad de México y en un banco aquí en la Ciudad de México cambia un cheque por 5,000 pesos. 5,000 pesos de aquellos años. Y de ahí se va para Puebla. Llega a su casa en Puebla y su mujer, que ya para ese tiempo ya fusilaron a Maximiliano, todo el mundo dice, López fue el que lo entregó. Él fue el que lo entregó. Él es un traidor. Cuando él llega a Puebla y llega con 5,000 pesos, su mujer les dice, aquí en esta casa no puedes entrar. O me traes a mi compadre de vuelta o no entras. Pues, Maximiliano ya estaba muerto. Y no lo deja entrar a su casa. O sea, lo corre de su casa, ya no puede ver a sus hijos ni a su mujer. Y entonces se regresa a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, tanto liberales como conservadores lo ven mal por ser un traidor. Se acaba por ir a Tacubaya. En Tacubaya compra unos baños, acuérdense que eran baños termales y todo eso, compra unos baños
y los empieza a administrar con tan mala suerte que fracasa y se queda sin nada de dinero y se queda viviendo en la calle, ahí en Tacubaya. Para colmo, lo único que tenía, el coronel Miguel López, lo único que tenía era un perro. Y al perro le da rabia y lo muerde, y le contagia la rabia al coronel López y muere de rabia. Entonces, para los conservadores dicen, ese es el castigo de Dios por haber traicionado al emperador, ¿sí? Muere de rabia, no hay dónde enterrarlo, ¿sí? Y con dinero que salió ahí de cooperacha, no sé, va a dar aquí al Panteón del Tepeyac. Aquí está. Bueno, pero no para ahí la historia. Si ustedes van al Panteón del Tepeyac, la tumba de Miguel López es la única que está en blanco. No tiene nada escrita la tumba, ¿sí? Nada más está ahí la lápida, pues, no tiene nada, que para que nadie supiera, porque era tan traidor, que ni siquiera merecía su tumba tener su nombre. Obvio que con eso sabemos que es su tumba, ¿no? Porque es la única que no tiene nombre, pues sabemos que es la de él. Pero por lo pronto, ni siquiera eso mereció el coronel López. Ni siquiera eso mereció una tumba con su nombre. Imagínense todas las desgracias que le fueron pasando a este tipo. Por eso les digo, les tenía que contar esa historia. Es buenísima la historia de él. Bueno, y todo fue por esto. Pero Mariano Escobedo dice, no fue López. Fue, en realidad, lo mandó Maximiliano. Maximiliano fue el que los traicionó a todos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos en lo que sería ya el último reducto, ¿sí? El convento de Capuchinas, que sería el último reducto donde estaría prisionero Miramón Mejía y Maximiliano, que cuando los mueven a Capuchinas, no estaba preparado, pues era un convento, y sacaron a las religiosas para poderlos meter a ellos. Entonces, cuando los llevan, pues no hay celdas, o sea, ¿dónde los metemos? Pues métanlos allá abajo en el sótano. ¿Qué había en el sótano? Real, te los juro, eran las criptas. Y los meten allá abajo a las catacumbas del convento a que pasen una noche. La primera noche la pasaron allá abajo. Y no faltó quien dijera, no manches, ¿cómo los metes a las criptas? A que pasen la noche. Pero mexicanos somos. Un soldado contestó, pues para que se vayan acostumbrando, ¿no? Sí, pues sí, ahí los metieron. Esa noche la pasaron en medio de puras tumbas. Y ya de ahí ya les dieron a cada uno su habitación. Y ahí es donde estuvieron presos, en lo que se hace su juicio, ¿sí? Hasta llegar al día del fusilamiento. Bueno, aquí está. Este es el convento. Dice, esta casa fue la última prisión donde estuvieron el archiduque de Austria, Fernando Maximiliano José, y los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Salieron para el patíbulo la mañana del 19 de junio de 1867. O sea, ayer, hace 157 años, precisamente. Platicarles lo que... Pasamos a la siguiente, Doris. Platicarles esto, el fusilamiento. Se ha platicado de muchas formas el fusilamiento de Maximiliano. Fue toda una tragedia, lo que esto es de novela, totalmente de novela, ¿sí? Empezando, no tenían esta posición, esto es un cuadro de Manet, que él odiaba a Napoleón III, y dibuja a Napoleón III aquí, como un soldado más, como insinuando, él tuvo que ver con la muerte de Maximiliano, él provocó la muerte, y dibuja a Napoleón III. Hay otras personas que dicen que no es Napoleón III, sino que es Porfirio Díaz. Realmente no sabemos a quién quiso dibujar Manet. Segundo, el ejército republicano no tenían uniformes. Vean aquí qué elegantes están. No tenían uniformes. Es más, cuando fusilan a Maximiliano, al otro día, que ya se permite tomar fotografías, dicen, es que queremos tomarle fotos al pelotón de fusilamiento que le disparó a Maximiliano. Mariano Escobedo autorizó y entonces pidió que les pusieran uniformes nuevos. No tengo la fotografía, pero ustedes la pueden encontrar, donde se ven con uniformes bien grandototes, ¿sí? Eran uniformes nuevos, nada más para la pura foto.
porque realmente ellos andaban desarrapados, era gente desarrapada, pues, este era el ejército republicano, pero aquí Manet los pone muy elegantes a todos, que no fue así, y además cada uno tuvo su propio pelotón de fusilamiento, y Maximiliano muere, viéndolo de frente, muere del lado derecho, y en el centro pone a Miramón. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bien, esta foto sí es real. Esa foto es completamente real. Es el cadáver de Maximiliano, ya que es fusilado. Les digo, hay toda una historia alrededor de la muerte de Maximiliano, cómo llegó, lo que dijo, cómo le dan el tiro de gracia, primero un balazo en el corazón, se le prende la ropa, luego llega supuestamente Aureliano Blanquet, que era soldado en ese tiempo, que después sería el traidor contra Francisco I. Madero. Bueno, él platicaba que él había sido el que le dio el tiro de gracia a Maximiliano. Se llevan el cuerpo, que el cuerpo no cupo en el cajón, eso es cierto, no cupo en el cajón, era más grande de lo que pensaban. Se lo llevan al doctor Licea, le hace arreglos al cuerpo, pero aparte es cierto, el doctor Licea le cortó la barba y empezó a vender pedazos de la barba. Luego señoras ricas llevaban sus pañuelos para que él se los mojara en sangre del emperador y guardarlo como reliquia. Y también, unos dicen que es cierto, otros que no, que el doctor Licea dijo una ocasión, cuando estaba haciendo la preparación del cuerpo, que nunca se había imaginado lavarse las manos en una sangre imperial, ¿sí? Porque pues estaba sacándole las vísceras. Para arreglar el cuerpo tuvieron que sacarle las vísceras, pero le hizo muy mal trabajo de conservación al cuerpo de Maximiliano. Pero aparte, este es el segundo cajón. El primer cajón tenía una ventanita, como se acostumbra ahorita. Entonces mucha gente quería conocerlo. Y dicen que un soldado, al acercarse, se recargó en la ventanita y la estrelló, de tal forma que le empezó a entrar aire, ¿sí?, al cuerpo. El cuerpo se lo traen a la Ciudad de México y en el camino 2 veces se les cayó el ataúd y rodó el ataúd por una barranca y cayó a ríos y se empapó por completo el cuerpo. Entonces venía húmedo el cuerpo, obvio que se empezó a descomponer. Entonces lo traen y lo meten a la capilla de San Andrés, que está frente al Palacio de Minería. Era un hospital, donde ahorita está el Caballito y todo eso, era un hospital y estaba una capilla, San Andrés. Ahí es donde lo llevan el cuerpo de Maximiliano y es donde le hacen el segundo embalsamamiento. Pero para hacerle el embalsamamiento tuvieron que colgarlo de los pies para que escurrieran los líquidos y luego meterle líquidos nuevos, ¿sí? Luego, esos ojos que tiene no son de él. Lo que comentan es que los ojos, igual el doctor Licea los vendió y se quedó sin ojos, entonces consiguieron los ojos de una virgen, ¿sí? Y son los ojos que le pusieron, o sea, 2 canicas, fue lo que le pusieron. La barba ya la habían vendido y el bigote, y esa barba que tiene es una barba postiza, ¿sí? O sea, pobre Maximiliano, la verdad es que pobre cuate. Bueno, ahí lo tienen, es cuando lo conoce Juárez. Juárez regresa a la Ciudad de México, se le entrega a Porfirio Díaz, regresa a la Ciudad de México y es cuando traen el cuerpo de Maximiliano, pero ¿qué creen? Que todos le decían, mándales el cuerpo, no. Mándales el cuerpo, don Benito, no, hasta que no me lo pidan ellos. Uno dice, híjole, ¿cómo eres sangrón? No. ¿Saben qué estaba esperando Benito Juárez? El reconocimiento como presidente y el reconocimiento como nación. Era lo que estaba esperando Juárez. Mientras no me lo pidan reconociendo a México como nación y yo como presidente no les entrego nada. Tardaron 5 meses en pedirlo oficialmente. El gobierno de Austria, de Francia, de Austria, al gobierno de México se le pide esto. Con esto era un reconocimiento a nuestro Estado. Por eso se aferró Benito Juárez. Y es cuando entra a la Ciudad de México, es el triunfo de la República, ¿sí? En julio de 1857 es el triunfo de la República. Pasamos a la siguiente, Doris. Y bueno, esto fue lo que alcanzaron
avanzar, bueno, un poquito más hasta Chihuahua, pero digamos que es lo más fuerte que tuvimos por parte de los imperialistas. La que sigue, Doris. Y por último, Juárez toma, Porfirio Díaz toma la Ciudad de México. Porfirio Díaz, les digo, ya tiene el apoyo. Él desde antes, él había ofrecido el apoyo para Querétaro, y Juárez le dice, no, espérate tú en Ciudad de México, y yo te voy a mandar apoyo a ti para que tomes Ciudad de México. Y les digo, llegó Riva Palacio, llegó Ramón Corona, luego le entrega Porfirio Díaz la Ciudad de México a Benito Juárez, y triunfa la República. Yo quise guardar esta foto para el último, ¿sí? Esta foto, déjenme decirles que fue de mi compañero, Manuel, les digo, nuestro secretario de Educación, que me hizo favor de conseguir la fotografía. Después nosotros, bueno, igual ya ubicamos el lugar y todo esto. Este lugar, ¿la regresas, Doris? Este lugar está aquí atrás de la Basílica Nueva, aquí está atrás, sobre Calzada de los Misterios. Y tiene, aquí está, este es el cuartel general de Porfirio Díaz. Cuando toma la Ciudad de México, su cuartel estaba aquí a unos metros, ¿sí? Nos regresamos poquito, Doris. Aquí arriba, como ustedes ven, toda esta arquería está tapiada, ¿sí? Y hay una placa donde dice que este lugar, dice, en esta casa estuvo el cuartel general del Ejército de Oriente al mando del ciudadano general Porfirio Díaz durante el sitio de México de 1867. Guadalupe Hidalgo, 21 de junio de 1908. Ahí está la placa. Aquí está atrás. Otra vez la ampliamos, Doris, por favor. Esto es lo triste, amigos. Esto es lo triste. No es mi idea polemizar. Pero aunque Porfirio Díaz después, pues sí, mancharía su propio nombre, porque sí lo hizo, manchó su nombre, sí, pero no deja de ser un monumento nacional. No deja de serlo. Ahí se sostuvo el Ejército de Oriente. Este fue el cuartel de Porfirio Díaz. Es un monumento de nuestra historia. Yo les puedo comentar así rápidamente, tuve la oportunidad de conocer a mi bisabuela. Vengo de familia muy longeva. Mi bisabuela murió de 104 años. Mi abuela nació en 1890. ¿Sí? Mi bisabuela nació por ahí de 1865. Entonces, mi bisabuela es de aquel tiempo. Y yo, en ese momento, cuando yo recuerdo, digo, yo conocí a mi bisabuelita y es de ese tiempo. Era una niña, pero es de ese tiempo. Entonces conocí a alguien que vivió ese tiempo, ¿sí? Aunque muy poco crucé palabra con ella, murió cuando yo estaba muy chico, pero llegué a platicar con ella. Nunca hablamos de historia ni nada por el estilo, pero llegué a platicar con ella. Entonces, esto es parte de mi propia historia. Esta es mi historia. Y esta es la historia de todos ustedes, amigos, amigas. Esto es parte de ustedes. O sea, la historia es de todos nosotros. La historia no es de alguien en particular. Es de todos nosotros. Entonces, esto es para mí como tener esos viejos álbumes de fotografías. Son mis fotos, ¿sí? Pero esto yo no puedo tener en un álbum de fotos, lo tengo en las calles. Entonces, cuando vemos esto, un monumento nacional, todo grafiteado, todo rayado, tendrán idea siquiera de lo que significa este lugar para nuestra historia. No tienen la menor idea. Pero si les decimos, no lo hagas, más lo van a hacer todavía. Más lo van a hacer. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tenemos gente que es antisocial, ¿sí? Y que todo lo ven como una provocación. Entonces, si nosotros decimos, a ver, conserven esto que es un monumento histórico, es parte de nuestra historia, es como ver una foto del álbum del recuerdo, ¿sí? Y de pronto vemos esto, el vandalismo. Qué triste ver esta situación. Cuando me envió las primeras fotos el licenciado Manuel, me dio mucho gusto porque yo ubicaba la casa más adelante. Y él dice, no, ya la encontré, y que me envía las fotografías y todo. Y cuando vimos cómo estaba todo grafiteado, dices, híjole, qué triste cómo grafiteamos nuestra historia. Qué pena. Todas las historias que hay encerradas ahí. Nuestra historia es muy grande, muy grande. Nosotros tenemos 11 años en el radio, platicando cada 8 días y no acabamos, y no vamos a acabar. Y cada vez encontramos más cosas que platicar, que contar. Nuestra historia es muy grande y es lo que nos da identidad.
Al final, unos somos aquí del Estado de México, otros de Hidalgo, otros de Michoacán, qué sé yo, pero al final todos somos mexicanos y esta historia es la de todos nosotros, ¿sí? Entonces, me da gusto por la alcaldía Gustavo Madero, que antes fue la Villa de Guadalupe Hidalgo. Hace rato un amigo igual me decía, oye, me encantó la conferencia de Gustavo Madero porque no sabíamos quién era Gustavo Madero. Qué bueno que muchas gentes se dieron cuenta quién fue el hermano de Francisco y cómo murió y todo esto. Pero la alcaldía tiene muchísima historia, muchísima. Por eso enfaticé que por aquí pasó Maximiliano, aquí estuvo el cuartel de Porfirio Díaz, aquí han pasado tantos hechos en este lugar, en este espacio, empezando porque era el templo de Tonantzin, y que las peregrinaciones desde mucho antes de la conquista ya se hacían a este punto. La última vez que pudo, no comulgar, sino orar José María Morelos, fue aquí en el Pocito. Cuando lo sacaron de ahí del centro de lo que es la Biblioteca México, ahí Valderas, lo sacaron de ahí y él pidió permiso para orarle a la Virgen y no lo dejaron entrar a la basílica, no se lo permitieron, tuvo que orar en el Pocito y de ahí fue a dar Ecatepec donde lo fusilaron. Tantas historias que hay aquí en la Villa Gustavo Madero, tantas historias, ¿sí? Es más, algunas hasta tétricas, ¿no? Les pongo un ejemplo. Si alguien hay de aquí, de la industrial, por favor, quédese callado, no diga. Pero la mitad de la colonia industrial era un panteón. Y las casas están sobre un panteón, real, ¿sí? Era un panteón. Entonces, cuando gente ha escarbado de más, encuentran huesos y, pues así como discretamente, tápale, ¿no? Porque era un panteón. O sea, hay tantas historias aquí en esta alcaldía, ¿sí? Que les digo, pero no son mis historias, es la historia de todos nosotros y que merecen ser contadas. Entonces, la invitación, y yo platiqué con el licenciado Manuel, es que en siguientes pláticas que tengamos, pues platicarles muchas de estas historias de esta alcaldía o lo que ha visto esta alcaldía. Que les digo, es mucho, es muchísimo. No hablaríamos exclusivamente de la alcaldía de todo, sino de todo el contexto. ¿Por qué pasó por aquí Morelos? Es algo trágico, su fusilamiento fue algo terrible, ¿sí? La tristeza de su fusilamiento. ¿Por qué aquí? A ver, ustedes ubiquen, vean, está aquí sí la Basílica Nueva, la Basílica Antigua, y aquí está la Colegiata, ¿sí? Si ustedes le dan vuelta por detrás a la Colegiata, está una puerta grandotota. Ahí en esa puerta, ahí dentro, en la Colegiata, fue donde se entregó la mitad del territorio nacional. Ahí había una placa, esa yo la vi, se los juro, ¿sí? Que yo vi la placa donde decía, en este lugar se firmaron los tratados Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, lo cual inculpaba al clero. ¿Cómo es posible que en plena Villa de Guadalupe? Sí, porque los soldados norteamericanos que estaban acampando en la Alameda, los mataba la gente. Los mataban. Entonces ya no sabían qué hacer y el clero les dijo, no te preocupes, tráetelos para acá y aquí nadie les hace nada. Y se los trajo para acá al ejército norteamericano. Aquí lo tuvimos al ejército invasor, aquí a unos metros. Y esa placa los incriminaba y la quitaron. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta historia hay aquí? Esta estación de ferrocarril que tenemos aquí y que pasamos, no tiene de historia. ¿Sí? Aquí estuvieron a punto de matar a Venustiano Carranza. Aquí a unos metros. A punto de matar a Carranza. Tuvo que salir la locomotora. Ahora sí que ha hecho la mocha. Tuvo que salir la locomotora y lo empezaron a seguir a balazos. ¿Sí? Aquí, en esta estación de tren. Entonces, yo platicaba, les digo, con el licenciado Manuel y le pareció bien la idea de que platicáramos de tantas historias que tiene esta alcaldía. ¿Sí? Entonces, pues eso será para la siguiente vez, ya acordaremos la fecha con el licenciado Manuel y les avisaremos. Gracias de veras por acompañarnos, para mí ha sido un placer estar con ustedes y platicarles, les digo, esta historia. Lástima que terminamos con esta triste imagen, ¿sí? Lástima, pero bueno, depende de nosotros que conservemos nuestra historia y pasamos a la última ya nada más, ¿no, Doris? Y pues... bueno, es que la van a poner, que ya nada más es la de despedida. Gracias,
Manuel, gracias de veras por la invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí, por aguantarnos. Ahora sí se nos fue bastante el tiempo, creo que estuvo muy ameno y pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. En lo que sube mi compañero Manuel, déjenme hacerles un comercial. Les hemos platicado que nosotros somos gente de teatro. Bueno, pues resulta que ahorita estamos presentando con la compañía de teatro, al cual tengo el gusto de dirigir, los monólogos de la vagina de Eve Ensler. Las estamos presentando en nuestro espacio, pero platicamos con el licenciado Manuel y vamos a dar una función aquí totalmente gratuita, ¿eh? Es totalmente gratuita. Aquí se va a dar la función. Muy bien, pues abrimos espacio para las Sí, claro. Muy bien, bueno, nada más complementando la comercial, es el 25 de julio, jueves 25 de julio, aquí nos vemos para la obra de teatro, los honores de África. Todos están cordialmente invitados. Entrada libre, pueden traer todos los invitados que gusten. Aquí vamos a estar.